Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 64. Dios mío, escucha la voz de mi lamento. Protégeme del temible enemigo. Escóndeme de la conjuración de los malvados, de la agitación de los que hacen el mal. Ellos afilan su lengua como una espada y tensan como flechas sus palabras venenosas, para disparar a escondidas contra el inocente, tirando de sorpresa y sin ningún temor. Se obstinan en sus malos propósitos y esconden sus trampas con astucia, pensando, ¿quién podrá verlo? Proyectan maldades y disimulan sus proyectos. Su interior es un abismo impenetrable. Pero Dios les dispara una flecha y quedan heridos de improviso. Su misma lengua los lleva a la ruina, y aquellos que los ven mueven la cabeza. Por eso todos los hombres sentirán temor, proclamarán la obra de Dios y reconocerán lo que Él ha hecho. El justo se alegrará en el Señor y encontrará un refugio en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 64. En cuanto al género, el Salmo 64 es una oración de súplica, una súplica individual con cierto tono de lamentación. Cuando la lamentación enfatiza el aspecto del dolor, el sufrimiento del orante, normalmente se disminuye el aspecto de la confianza y a veces llega hasta convertirse en una queja. Cuando se exagera esa lamentación, muchas veces puede hasta convertirse en cierta queja. Por eso en este salmo se enfatiza mucho más la lamentación que el aspecto de la confianza. Aún así, anunciando un futuro esperanzador, de alguna manera está presente pues un toque de confianza que también es una parte esencial de los salmos de súplica. Este orante se encuentra asediado por las críticas, por las palabras, por las insidias que traman los enemigos contra él, y acude a Dios pidiendo que lo salve, que lo escuche. Estructura del salmo. Podemos estructurar este salmo en 4 partes. Los versos 2 al 3 expresan la súplica del orante. Los versos 4 al 7 presentan la descripción de los malvados, de sus planes, de sus acciones. Los versos 8 al 9 presentan la ruina de estos malvados ocasionada por la acción de Dios, por la intervención de Dios. Los versos 10 y 11 son la reacción de las gentes. Por una parte, todos los hombres, todos los
pueblos, y por otra parte la promesa del orante, la promesa del justo. Comentario del Salmo. Versos 2 y 3, la súplica. Dios mío, escucha la voz de mi lamento, protégeme del temible enemigo. Escóndeme de la conjuración de los malvados, de la agitación de los que hacen el mal. La voz del lamento normalmente se expresa como un susurro, casi como la meditación. En muchos salmos donde se habla de la meditación, se habla también de un susurrar. Era como una práctica para los israelitas ese estilo de meditación. No era tanto solo interna, solo allá mental, sino de alguna manera hay una expresión corporal también de la meditación, y era el ir susurrando despacio. Encontramos, por ejemplo, en el Salmo 55, 18, por la tarde, por la mañana, a mediodía, me lamento y gimo. O sea, una meditación de lamento o un susurrar de lamento. Salmo 77, 7, por la noche recuerdo mi lamento, medito en mi corazón y me pregunto. Luego el verso 13, el mismo Salmo 77, medito todas las obras y evoco tus acciones poderosas. Aquí es otro tipo de meditación, ya no de lamento, sino de contemplar las obras del Señor. Salmo 105, 2, canten, toquen instrumentos para Él, mediten sobre sus obras admirables. Vean, susurren, mediten sobre esas obras admirables. Entonces, ese aspecto de la voz del lamento es expresar como en un susurro, como en una oración, la situación difícil que se está pasando, que se está viviendo, pero de alguna manera sin expresar palabras en voz alta. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, de esta manera se expresaba también la oración de Ana. De hecho, el sacerdote creía que ella estaba ebria, que había tomado algo porque tenía ciertos movimientos quizá de cabeza y solamente se veía que movía los labios. Y cuando el sacerdote la quiso despedir, ella le dijo que estaba expresando su lamento a Dios, que estaba expresándole su sufrimiento. Entonces aquí este orante del Salmo 64 medita, susurra, expresándole el dolor que él está pasando a Dios. Se habla aquí de un temible enemigo, un terrible enemigo. Probablemente se refiera a una descripción de la crueldad del propio enemigo, pero lo más propio es que el orante está expresando el temor, el terror que él mismo experimenta ante la situación causada por el enemigo, por aquellos que le están queriendo hacer daño, por aquellos que quizá hablan mal de él. Él siente algo terrible, siente temor por dentro. No es que los enemigos estén ahí con pistolas, no, es más bien la situación interna que le causa la acción del enemigo. Entonces ese temible enemigo puede ser también el terror que se experimenta en el interior. ¿Qué es lo que le pide a Dios? Escúchame, protégeme, escóndeme. Vean, 13 palabras de súplica importantes. Primero, escúchame. Dios se describe normalmente
ante las situaciones difíciles como aquel que escucha, aquel que no se hace indiferente, aquel que conoce el sufrimiento de los inocentes. Protégeme, es decir, Dios como una roca, Dios como una muralla, Dios como una casa, Dios que ofrece protección a todo aquel que sufre. Entonces, protégeme y escóndeme. Escóndeme puede ser que sea invisible a mis enemigos, que no me encuentren, que no me hagan daño. Es decir, escóndeme. Entonces, 3 palabras que utiliza aquí el orante para pedir la intervención de Dios, la acción de Dios. Y luego también 3 palabras para hablar de la acción del enemigo. Primero, el temible enemigo. Y luego dice de la conjuración de los malvados y de la agitación de los que hacen el mal. La conjuración se refiere quizá a que son varios y se ponen de acuerdo. Es decir, hay una planeación. Se ponen de acuerdo para hacerle daño a alguien. O sea, el involucrarse varios contra otra persona. Entonces, líbrame de esa conjuración. Y luego la agitación, es decir, el levantarse contra el orante. Es decir, es como que se extiende, se agita, es decir, lo que va causando también gran terror, gran temor a aquel orante. Entonces, el temor, la conjuración, la agitación. Entonces, está expresando de alguna manera lo que está sufriendo el orante y también lo que le está pidiendo a Dios. Versos 4 al 7, la descripción de los malvados, la descripción de lo que ellos hacen. Vean el verso 4. Afilan su lengua como una espada, tensan como flechas sus palabras venenosas. O sea, se trata del daño de las palabras. Estos enemigos del orante no son personas que le están haciendo la guerra con armas, o más bien con armas de guerra propiamente, sino le están haciendo daño con sus palabras. En el Salmo 52:4 dice: tu lengua profiere proyectos de destrucción y es como una navaja afilada, autor de fraudes. El Salmo 55:22 dice: los halagos de su boca son dulces, pero su corazón deseaba la guerra. Sus palabras eran más suaves que el aceite, pero en realidad eran puñales. Salmo 57:5, su lengua es una espada afilada. Igualmente Jeremías 9:7, su lengua es una flecha afilada. Entonces, aquí se trata de las palabras dañosas, palabras hirientes contra el orante, como veneno. Se trata de la calumnia, se trata quizá de alguna acusación falsa, se trata de la difamación, quizá del insulto y hasta palabras hirientes. Cuando hace referencia a la espada, cuando hace referencia al veneno, es decir, se trata de palabras que hieren, palabras que destrozan la carne, que hacen daño. Tensan como flechas sus palabras. Normalmente cuando se habla de tensar para la guerra, es el arco que se suelta de una punta para que no se dañe la vara, para que siga teniendo fuerza, y cuando se va a usar, sea para la guerra, sea para ir de cacería, se tensa el arco, es decir, se prepara. Pero aquí este orante no dice que se tensa el arco,
sino que tensan las flechas. O sea, tensan como flechas las palabras. O sea, ¿qué quiere decir? No es que tensan el arco, sino tensan las flechas. Se trata más bien de la intención, que es mucho más fuerte, la intención de hacer más daño. Se tensa el arco para que agarre fuerza. Pero entonces, tensar la flecha es como decir que la flecha se extienda más, que la flecha tenga más fuerza, que la flecha hiera más. Y entonces esas palabras no solamente son palabras dañinas, sino que van todavía con esa intención de querer hacer más daño. Tensan como flechas las palabras. ¿Ya? Verso 5, para disparar a escondidas contra el inocente, tirando de sorpresa y sin ningún temor. Actúan a escondidas, es decir, no son gente que busque el bien, que tenga cierta intención recta y que vea las cosas de esa manera, porque no dialogan, no se enfrentan, actúan a escondidas, tiran la piedra, esconden la mano, es decir, no son veraces, actúan en la oscuridad, actúan en la mentira, para sacar ventaja, es decir, a escondidas, para agarrar al otro descuidado. Es decir, no es un enfrentamiento justo, aquí hay mala intención, entonces actúan a escondidas. Son palabras semejantes a las que encontramos en el Salmo 11.2. Pueden ustedes acudir al Salmo aquí mismo en este canal, Salmo 11, verso 2. Porque los malvados tensan el arco, lo que decíamos ahora, ajustan sus flechas sobre la cuerda para disparar en la oscuridad contra los del corazón recto. Vean, también este aspecto de actuar en la oscuridad, de preparar el arco para hacer daño contra los justos, para agarrar los desaprevenidos. Verso 6. Se obstinan en sus malos propósitos. Se esconden trampas con astucia y piensan, ¿quién podrá verlo? Vean, primero la obstinación, es decir, no quieren renunciar a hacer el mal. Ya decidieron planear el daño, llevarlo a cabo. O sea, no hay forma de disuadirlos. Se obstinan, se empecinan en hacer el daño y esconden trampas. Es decir, por si las flechas fallan, entonces ahí están las trampas. De alguna u otra manera tiene que caer esa presa, tiene que caer esa persona. O sea, quieren acabar, quieren matar. Entonces hay flechas y luego además esconden trampas con astucia, es decir, todo planeado. ¿Y qué es lo que dicen? Dios no lo ve. O sea, ellos saben que es malo, pero aún así lo realizan y retan a Dios. No va a pasar nada. Dios no se entera, Dios no lo ve. Quiere decir que ellos se imaginan que Dios no hará nada, que Dios se hará de la vista gorda. Dios no se va a enterar. Entonces podemos hacer y deshacer lo que nosotros querramos. Entonces, flechas y trampas. Vemos, por ejemplo, esa forma de retar a Dios que ya hemos comentado también en algún otro salmo. El Salmo 94:7 dice, el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera, así que no pasa nada. Job 24:15, nadie me ve. Eclesiástico 23:18, ¿quién me ve? ¿Por qué temer? El Altísimo no se entera.
no tendrá en cuenta mis pecados. Todo aquel que se engaña a sí mismo. Eclesiástico 16, 17. No digas, me esconderé de Dios. ¿Quién se acordará de mí en lo alto? O sea, no provoques a Dios. Entonces aquí lo que están haciendo estos malvados, pues es una provocación a Dios, pensando que Dios no ve, pensando que Dios no actúa, pensando que Dios no hará nada. Verso 7. Proyectan maldades, disimulan sus planes, sus proyectos. Su interior es un abismo impenetrable. Proyectan maldades, o sea, disimulan su intención. Quiere decir que están realmente dedicados a hacer el mal, con trampas, con astucia, con engaño. Un abismo impenetrable quiere decir que es incomprensible. No se entiende su lógica. Se trata de un corazón realmente corrupto. Cuando ya el corazón de una persona se corrompió totalmente, o sea, no se entienden tantas cosas. No se entiende cómo es que la persona se levante como si nada, sin darse cuenta que Dios es el dueño de todo. No se entiende cómo muchas personas no pueden levantar los ojos al cielo y descubrir a Dios. No se entiende cómo una persona puede realmente estar dedicada a hacer daño sin darse cuenta que Dios le está dando constantemente la vida y oportunidades. Es decir, el mal realmente no tiene lógica. Entonces, su interior es un abismo impenetrable. No se entiende cómo piensa un malvado. No se entiende qué hay, qué le sucedió, por qué se corrompió. El corazón está hecho para el bien. El corazón está hecho para desear lo bueno, para buscar el bien, no el daño. Entonces, un corazón perverso, un corazón malvado, no se entiende. Por eso su interior es un abismo impenetrable, incomprensible, totalmente corrupto. Versos 8 y 9. La ruina de estos malvados por la intervención de Dios, por la acción de Dios. Verso 8. Pero Dios les dispara una flecha, quedan heridos de improviso. ¿Bien? Dios solo dispara una flecha. Ellos tensan el arco, se preparan, lanzan palabras constantes, dañosas, pero Dios les dispara una flecha. Es decir, probablemente se trate también de la palabra. Y ellos quedan heridos de improviso. Paga con la misma moneda. Es decir, ellos reciben la paga de lo que hicieron. Quedan heridos de improviso. O sea, no la ven venir. Se habían imaginado que Dios no veía. Se habían imaginado que Dios no tomaría cuenta, que Dios no haría nada. O sea, no la vieron venir. De improviso quedan heridos y no pueden escapar. Si algo se hubieran imaginado, si algo hubieran sospechado, si hubieran dado cuenta de algo, podrían haber escapado, podrían a lo mejor haber cambiado, pero se engañaron. Entonces, reciben la misma suerte de lo que ellos tramaron. Su misma lengua, ven verso 9, su misma lengua los lleva a la ruina y los que lo ven mueven la cabeza. Proverbios 17:20 dice, lengua retorcida caerá en desgracia. O sea, la lengua es aquí entendida como una espada. También se convierte entonces en una trampa y el mismo que puso esa trampa puede caer en ella. Dice el dicho por ahí que más rápido
cae un hablador que un cojo. Es decir, las palabras pueden ser flechas, pueden ser espadas hirientes, pero las palabras también pueden ser trampas para hacer caer. Y aquí son trampas dañinas, pero al mismo tiempo las palabras se pueden convertir en trampas para la misma persona, que si se descuida cae en la misma trampa que él hizo. Los que lo ven mueven la cabeza. Se trata del fracaso. Mover la cabeza es un signo de burla, enfatizando el ridículo de alguna persona. Por ejemplo, el Salmo 22:8, recordemos aquel salmo que Jesús oró en la cruz. Quienes me ven se burlan de mí y hacen muecas, sacuden la cabeza. Ese Salmo 22:8 es retomado de alguna manera en el momento de la crucifixión, cuando está Jesús en la cruz. Por Mateo 27:39, dice, los que pasaban lo injuriaban moviendo la cabeza. O sea, mover la cabeza como decir, qué ridículo este hombre, cómo quedó este hombre, o sea, de burla. El Salmo 109:25 dice, me he convertido en objeto de burla, y cuando me ven hacen gestos moviendo la cabeza. Jeremías 18:16 dice, así su tierra se convirtió en desolación, en motivo de burla perpetua, y todo el que la atraviesa queda espantado y sacude la cabeza. Vean, la tierra se ha convertido en burla por la destrucción. Jeremías 48:27. ¿Acaso no te habías burlado de Israel? ¿No hablabas de él con sarcasmo como si hubiera sido sorprendido entre ladrones? Es decir, aquí ya es una acusación contra aquellos que oprimieron a Israel. ¿No te habías burlado de Israel? Lamentaciones 2:15. Los burlones que pasan por ahí hacen muecas, silban y mueven la cabeza contra la hermosa Jerusalén. Cantos de lamentación por la caída de Jerusalén. Entonces los que pasan por ahí, los burlones, es decir, silban, o sea, burlándose. Entonces el gesto de mover la cabeza es un signo de burla, de ridículo. Y entonces aquí el orante, cuando está manifestando que estos malvados, estos pecadores, caen en las trampas que ellos pusieron, su misma lengua es su ruina, fracasaron en su intento, entonces los que lo ven, o sea, aquella gente que contempla la ruina de los malvados, mueve la cabeza, es decir, se da cuenta del ridículo que hicieron aquellos malvados por retar a Dios, por no confiar en Dios, por creer en sus palabras o confiar en sus palabras. Versos 10 al 11, la reacción de la gente, la reacción de los justos y la reacción del orante. Verso 10. Por eso todos los hombres sentirán temor, proclamarán esta obra de Dios y reconocerán lo que Él hizo. Dios interviene convirtiendo los acontecimientos en momentos sapienciales, momentos para la reflexión. O sea, incluso a aquellos que contemplaron algo injusto, algo dañino, algo que no debe ser, Dios lo convierte en motivo de reflexión para que aprendan. Todos los hombres sentirán temor, es decir, respetarán a Dios. Aquel que retó a Dios
fracasó. Entonces, aquel que lo ve, aprenda a honrar a Dios, aprenda a respetar a Dios. Hay un temor, es decir, reconocimiento y honra a Dios. Y proclamar su obra. Proclamarán esta obra de Dios. ¿Cuál obra de Dios? La justicia. La justicia. El rescatar al inocente. Entonces, proclamarán esta obra de Dios, su justicia, y reconocerán lo que Él hizo. O sea, el justo se alegra. El justo reconoce, los que ven aprenden. Verso 10, verso 11. El justo se alegrará en el Señor y encontrará un refugio en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. El justo aquí se identifica con el orante, o el orante se está identificando con el justo, y él encuentra su alegría en Dios. Él tenía temor por el daño del enemigo, ahora encuentra su alegría en Dios. Es decir, la acción de Dios que lo ha liberado le ha devuelto la alegría que había perdido. O sea, encuentra su gloria en Dios. Es decir, podemos nosotros recordar un poquito aquella bienaventuranza. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Cuando las bienaventuranzas hablan, dichoso aquel que sufre, no es por el hecho de sufrir, sino por el hecho de que hay un Dios que se acerca al que sufre, que consuela al que sufre, que da alivio al que sufre. La gloria y la felicidad no es por el sufrimiento, sino por encontrar a alguien que alivia el sufrimiento. Entonces aquí también la gloria del salmista, la dicha del salmista está en Dios, que Dios rescata, que Dios consuela. Encuentra en Él protección, es decir, algo que ha aprendido a confiar siempre en Dios. Encontrará un refugio en Él, encontrará una protección. Y entonces todos se gloriarán, o sea, todos los rectos de corazón. Otra parte sapiencial. Todos aquellos que ven, aprenden, pero también la alabanza individual, el reconocimiento individual, después se hace comunitario y entonces todos los justos dan gloria a Dios. Todos aquellos rectos de corazón aprenden, reconocen y glorifican a Dios. Es muy interesante ver aquí cómo la intervención de Dios cambia totalmente no solo la situación que se vive en cada persona, sino hasta la misma forma de pensar. Dios hace reconocer lo equivocada de la forma de pensar de los malvados. Y hay siempre como una contraposición, un paralelismo antitético, o sea, ideas contrarias, lo que piensan y hacen los malvados y luego el resultado por la intervención de Dios. Por ejemplo, en el verso 3b se habla de ellos como los malhechores, o sea, los que hacen el mal. Y en el verso 10a se habla de reconocer la obra de Dios. Vean, los que aprenden reconocen la obra de Dios. Entonces, la obra de los malvados es hacer daño. Reconocer la obra de Dios es hacer justicia, es obrar bien. Ellos tienen una lengua afilada, una lengua como de espada, pero ellos quedan abatidos en el verso 9a. Es decir, esa lengua queda abatida en el verso 9a. Vemos cómo aquí
Su misma lengua los lleva a la ruina. O sea, aquellos que confiaron en su lengua como una espada, se vuelve contra ellos. Entonces, esa lengua queda dañada, queda abatida. Se habla de la flecha del malvado, o sea, las mismas palabras como las flechas del malvado, en el verso 4b, y se habla de una flecha de Dios, en el 8a. Las flechas del malvado van contra el inocente para hacerle daño, palabras hirientes, pero hay una palabra de Dios que salva, que rescata, que protege al orante, que esconde al orante y lo salva. Ellos disparan de improviso, o sea, quieren agarrar al inocente desaprevenido, disparan de improviso, pero ellos resultan heridos de improviso, o sea, no la vieron venir. Ellos quieren agarrar desaprevenido al orante, al justo, pero ellos, la palabra de Dios los agarró desprevenidos. Quedaron heridos repentinamente. 8b. Ellos no temen nada, o sea, hacen trampas sin temor, sin temor. La gente que aprende, que ve todo esto, se llena de temor. O sea, la gente reconoce a Dios, honra a Dios. Ellos dicen, los malvados, ¿quién lo observará? ¿Quién se dará cuenta? Nadie lo ve. O sea, ni la gente ni Dios. ¿Quién lo verá? Y luego en el 9b dice, aquellos que lo ven, o sea, aquellos que descubren la obra de Dios y se dan cuenta del fracaso del malvado, menean la cabeza. Ellos retan, nadie lo ve, pero hay gente que lo ve y aprende. La mente de ellos es un corazón que trabaja en lo oculto, en lo escondido. Pero los rectos tienen un corazón limpio. O sea, lo escondido es la mala intención, los proyectos malos, los proyectos disimulados. Un corazón malo es aquel que tiene una intención torcida, una intención de hacer daño, pero disimula su intención, una apariencia diferente, esconde su mala intención. Y en cambio, los rectos de corazón son aquellos que son transparentes, que tienen pues un corazón limpio. Entonces aquí vemos esta reflexión de un cambio total en la obra de Dios, la acción de Dios, que descubre el error del pensamiento de los malvados y que también cambia la suerte totalmente. Este salmo presenta el sufrimiento que se produce por la calumnia, por la difamación, por las palabras dañosas, palabras hirientes. Se puede orar con este salmo también cuando se experimentan de alguna manera situaciones semejantes, cuando una persona pasa por estas situaciones. Queridos hermanos, es importante recordar lo que nos dice, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Efesios 4:29. No salga de su boca ninguna palabra desedificante, sino la necesaria para la mutua edificación y para producir el bien a los oyentes. Esto sería algo que deberíamos nosotros cuidar siempre, que no salga de nosotros una palabra desedificante. Santiago 3:8 dice, en cambio, ningún hombre es capaz de domar la lengua. Santiago dice que hay hombres que han domado bestias, han domado ciudades, han domado tantas cosas, pero nadie es capaz de domar la lengua.
es un mal incontrolable y a veces llena de veneno mortífero. O sea, las palabras pueden realmente hacer daño. Las palabras pueden destruir un matrimonio, las palabras pueden destruir una vida, las palabras pueden destruir una comunidad, las mentiras, las difamaciones. Lamentablemente en nuestra cultura es tan común el hablar por hablar, a veces sin saber lo que decimos, a veces sin corroborar que sea verdad o no, a veces sin saber realmente las cosas que pasan. Nos gusta hablar, repetir lo que oímos y sin darnos cuenta realmente si estamos haciendo daño. Que no salga de nosotros una palabra desedificante, que no salga una mentira, que no salga una difamación, que no salga un insulto, que no salgan palabras hirientes, palabras que menosprecian, palabras que destruyen, palabras que hacen menos, sino palabras realmente que puedan transformar, que puedan hacer el bien. Hay que preguntarnos, ¿cómo es mi oración? ¿Es siempre una súplica o a veces también alguna queja? Cuando estoy pasando por momentos difíciles, el orante siempre nos invita a confiar en Dios, a expresarle a Dios lo que sentimos, pero con confianza. ¿Mis palabras edifican o mis palabras destruyen? Es algo que hay que estar meditando constantemente. ¿Dónde está nuestra alegría? ¿Está en Dios? El orante hoy nos invita a reconocer: mi alegría está en Dios, mi felicidad está en Dios. Puede ser que tantas cosas no nos salgan como habíamos pensado, como habíamos proyectado, y nos pueden causar cierta inquietud, pero que no olvidemos, la alegría plena, la confianza, el gozo está en Dios. Queridos hermanos, muchas gracias por continuar acompañándonos en estas reflexiones de los Salmos. Les invitamos a que sigan compartiendo también para que otros hermanos puedan también acercarse a estas reflexiones. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.